¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por dónde querés comenzar? Bueno, todos hicimos aprendizajes, ¿no? A lo largo de 40 años. En el 83, cuando bajo el gobierno de Menem, bajo el gobierno de los Kirchner, y esta nueva aventura que comienza con el triunfo de Javier Milei. Hemos hecho, como digo, aprendizaje. Eso quiere decir, no salimos igual de cómo entramos en los 40 años. Yo estuve presente en el acto que en la Federación de Vox hizo Alfonsín, que fue su largada, ¿no? Todavía los militares estaban en el poder, y él ahí inició una ruta que lo iba a llevar a la presidencia, pero se convirtió en la cabeza de un movimiento de democratización de la sociedad argentina. Uno podría decir, bueno, pero la democracia es parte del repertorio tradicional, pero no era parte de nuestra experiencia, porque las intervenciones militares fueron un hecho que conspiró contra la vigencia de las instituciones democráticas, pero no fueron solo los actores militares. Muchos civiles esperaron, grupos, partidos, fuerzas, esperaron la solución por la vía de un sable, una espada salvadora, ¿no? Y eso no ocurrió una vez, sino varias veces. La Argentina estuvo en el siglo XX varias veces bordeando la guerra civil, ¿no? Uno lo puede interpretar, a mi entender, de otro modo. El 55, el levantamiento armado contra Perón, la defensa del gobierno peronista, es como si se enfrentaban dos Argentinas, ¿no? Una liberal democrática, otra la Argentina de la justicia social. En el 62 y después en el 63 se enfrentaban dos facciones militares, azules y colorados. Y después también en los años 70. Yo no puedo decir, bueno, que cayó como el golpe de Estado 76, cayó como rayo en cielo sereno, ¿no? Había ahí un reguero de muertes políticas, ¿no? De modo que vuelvo a la aventura que comienza con Alfonsín y que nos lleva hasta ahora. Significó un cambio respecto de esa cultura y la apertura de una expectativa que podamos vivir juntos. Esto quiere decir no coincidir, no pensar igual, debatir, combatir por nuestras ideas, pero coexistir. Eso es lo que te diría resumidamente. Y Carlos, ¿y cómo ves que ese sentido, digamos, de convivencia, ese sentido común, cómo está hoy? A la luz de, bueno, un Milei germinal, pero que empezó con motosierra, con un discurso muy anticasta, cierre del Banco Central, que ahora da como un giro pragmático, pero en el medio, digamos, que también hay gente que lo sigue, que esgrime la palabra muy violentamente, etcétera, ¿no? Bueno, el hecho novedoso, o el más novedoso para mí, el fenómeno Milei, es que a lo que era históricamente un discurso de la derecha ideológica, le dio un filón popular que no tenía. Se puede ver en las cifras de su triunfo, pero también en los seguidores. Conocí a muchos trabajadores que, conversando así de manera informal, ¿vos por quién vas a votar? Votaba por Milei, y votaba por Milei creyendo que iba a mejorar sus vidas con él, y no eran que los iba a volver ricos y los iba a dar posibilidad de tener puestos, de tener trabajo. Uno podría decir, bueno, ese fue el lado milagrero de Milei,
Pero eso arrojó un fenómeno nuevo. Todavía no sabemos el alcance de esa novedad ni el arraigo de esa novedad, si es un hecho pasajero o si es un hecho destinado a durar. Iniciamos una nueva era o solo es una etapa más o menos fugaz de un experimento que fracasa. No sé, yo creo que esa cuestión está abierta. Entonces viene la cuestión de las preguntas que se hacen los historiadores. ¿Qué pasó? Claro. ¿Por qué pasó? Claro. ¿Cómo pudo pasar? ¿No? Yo creo que no hay respuestas fáciles para ninguna. Y creo que mirando hacia atrás, desde acá hacia atrás, ninguna de las dos coaliciones gobernantes pueden eximirse de este hecho. La pobreza que ronda el 45% en la Argentina no es responsabilidad de uno, digamos, los kirchneristas dicen, o de otro, los macristas. Creo que ha sido obra no intencionada, pero de hecho eso es lo que ha producido esta situación. De modo que estamos en problemas serios. Y hay cuestiones en las que hay que pensar y ver cómo abordar. Pero bueno, ¿y cómo pudo ser esto? ¿Cómo es posible que alguien, un recién llegado, con un discurso por momentos disparatado, se convirtiera en la expresión de una ira, de una bronca colectiva? Porque esta existía, evidentemente, y le dio un nombre, la casta, para indicar a los parásitos, los que viven de los otros, ¿no? Contra la idea de que la gente tiene que vivir de su trabajo. Sí, lo que es peor, los argentinos de bien, ¿no? Como si fuera Sí. que el otro que piensa distinto deja de ser un argentino de bien, digamos, porque piensa distinto. Claro, la idea del argentino de bien evidentemente está dirigiendo a la gente corriente, común, honrada, la que no se beneficia de este sistema, no vive del Estado, no vive el Estado. No es un discurso exclusivo de la Argentina. Hoy los fenómenos de este carácter, de giro a la derecha, es un fenómeno extendido. No solo, bueno, uno puede citar los casos de América Latina, pero lo importante son los casos europeos, ¿no? Hace pocos días, ¿no? Holanda. En Holanda, ¿no? Si no hubiera sido por la alianza que hizo el Partido Socialista con los barceloneses, por la cuestión de la autonomía, hubiera ganado la derecha, sacó más votos En España. en España. Entonces uno, bueno, en Italia está una Claro, sí. primer ministra que es de derecha declaradamente. No se puede descartar que no gane Le Pen en Francia. Es decir, que estamos, después cada... En el capítulo argentino de un fenómeno más grande. Así es. Y estas cosas son como olas, en el sentido de que no es que se ponen de acuerdo todos para... algunos son más extravagantes, sería el caso de Milei, otros son más formales, pero en todo caso captan algo que está en el ambiente, frustraciones, aspiraciones que uno puede considerar desmedidas o no, pero y que no convocan solo a los ricos. Claro. Esto vendría a ser el hecho posible de decir, bueno, pero este discurso existía, sí, existía. Uno puede decir, bueno, esto estaba un poco en la UCD, en el partido de Alzogaray. Menem fue el partido de las reformas neoliberales en Argentina. Cavallo fue el ministro que las impulsó, las ideó, las impulsó. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, esto es un hecho que no tiene antecedente alguno. Entonces, hay elementos nuevos, inéditos, que digo yo, están conectados con un clima que no es exclusivamente argentino. Pero al mismo tiempo hay cosas que tienen que ver con cosas
ocurridas en la historia argentina a lo largo de estos 40 años. Los peligros son... ¿cuáles son los peligros en realidad? Se habla mucho de los nuevos populismos, es un tema. El otro es que estos populismos no son republicanos, es otro problema. El tema es esta falta de apego a la institucionalidad, y además por imposibilidad, por el Congreso, digamos, como está tan dividido y fragmentado, es difícil llegar a la gobernabilidad. Por lo tanto, la herramienta es el DNU, el decreto de necesidad de urgencia. Es decir, estos son algunos de los problemas que vemos en el horizonte. ¿Cómo ves? Sí, bueno, si Milei gobierna por decreto, se expone al juicio político, si no tiene mayoría. Puede hacerlo una vez, 2 veces, pero se expone, y si no tiene los números suficientes para sacar estas cosas, las leyes que él necesita, adelante. Entonces, no es fácil ese expediente. Se puede decir, no, va a gobernar por decreto. Acá hay que tener en cuenta... Esto me está diciendo que el sistema institucional es vigoroso. Bueno, esto que tiene recursos. Que tiene recursos. Es diferente. Y si hoy vemos que Milei busca su pata peronista, es porque percibe esto. Percibe él, percibe su gente, lo que sea. De modo que no tendríamos una respuesta del tipo, no, va a gobernar por decreto, se va a implantar un régimen autoritario, etcétera. No porque Milei no tenga impulsos autoritarios. Uno podría decir, bueno, el populismo tiende a la personalización y al autoritarismo y a ser, pero no el populismo de derecha, también el populismo de izquierda. ¿Quién diría que Venezuela es una república democrática? Nadie. ¿Quién diría que Cuba es una república democrática? Entonces son el régimen de partido único. Y eso quiere decir que todo pensamiento diferente es un pensamiento subversivo, contrario al orden, etc. Un rasgo de la república democrática es el pluralismo. Es gente que piensa diferente y que puede exponer públicamente sus ideas sin temor a ser castigado, secuestrado, encarcelado o, como ocurrió entre nosotros, asesinado. Esa es, y yo digo que ese fue el mensaje de Alfonsín. Y Menem, aunque con esta orientación económica, de todos modos, respetó esa regla. De Menem se dijeron todas las cosas posibles, desde acusarlo de la corrupción más grande, cosa que yo no puedo decir sí fui porque no hice nunca un estudio sobre eso, pero estaba en la opinión pública y se expresaba públicamente. Pero no clausuró. Y de hecho, una forma del pacto democrático se verificó con la reforma constitucional del año 1994, donde se acordaron. Cada uno sacó una ventaja. Quiero decir, Menem quería la reelección y Alfonsín tenía la idea de incluir algunas formas institucionales para iniciar una nueva era. Dejó acá al lado el juicio si esas reformas fueron efectivamente eficaces. Eso ya sería un balance que yo no estoy en condiciones de hacer porque nunca lo estudié. Es decir, no conozco eso. Pero sí, yo ni siquiera diría como historiador, como ciudadano. Como ciudadano yo digo, bueno, estos tipos acordaron. Y acordó también lo que era en ese momento la izquierda que encabezaba Chacho Álvarez, Fernández Mejide. Fue el Felpaso, fue parte de ese acuerdo. En un momento esto, como si, no es que desapareció, tuvo rajaduras, vamos a decir. Hay algo que no es que se termina todo, pero comienza a rajarse. ¿Cuándo? El grito que ahora se oye más o menos, que se vayan todos, que no quede ninguno, fue el grito del 2001.
¿no? Y parecía que la Argentina se descarrilaba. La Argentina se iba, las provincias comenzaban a tener monedas propias. Si uno ha dicho, ¿vos apostarías por la Argentina? No sé. ¿Quién hubiera dicho sí? Por supuesto. Vivimos ese año y medio, caída de la Rúa, llegada de Duhalde al gobierno, y nadie sabía si Duhalde podía controlar la situación. Pasamos. Pero ese cuestionamiento generalizado, en ese momento tenía su base de masa en las clases medias. Esos eran los que salían a la calle, que se reunían en las plazas públicas. Lo nuevo, bueno, que aparecen sectores populares que se consideran dañados por la política tal cual existe. Bueno, podrían haber buscado otro modo de expresión, otro camino. Y salvando todas las distancias de lo que implica la desaparición y la muerte, digamos, ¿no crees que ahora también, porque se está hablando mucho de esto, ¿no? Porque sobre todo ciertos referentes del sector de Milei, más emparentados tal vez con lo que él mismo define como la casta, gente que tiene experiencia larga en la vía política, social, económica de la Argentina, y la misma vicepresidenta electa, digamos, ¿no? Sale y pone en discusión lo que nosotros decimos, bueno, ciertos sentidos comunes que ya estaban aceptados, y pues nos estamos discutiendo de nuevo, ¿no? Y con cierta rispidez incluso, ¿no? ¿Y cómo ves eso? ¿Rispidez vos ves de un solo lado? No, claro. No quiero decir hoy, en estos días. ¿Hay rispidez solo del lado de los mileístas? No, porque bueno, no se desactivó porque, a ver, esto está ocurriendo en un contexto, como se dice, es decir, dentro de un clima. Uh-huh. Tenemos un presidente identificado con los valores de la derecha. Fenómeno que no es exclusivo de la Argentina, está extendido. ¿La derecha es parte de la cultura política argentina? Sí. No es un hecho que acaba de... Un rayo, ¿no? No sé, ¿de dónde vino? El tema de Milei, la casta, es un viejo tema del discurso industrialista, economicista, contra las clases parásitas, es decir, las clases que no viven de alguna ocupación en la sociedad industrial. Los curas, los políticos, los militares, ¿no? Eso estaba en Saint-Simon. Tiene una tradición ese discurso que indica que están las clases productivas y las otras las que viven de los otros. Distintos nombres, pero son una categoría de parásitos. Milei acuñó o adoptó el término para designar algo así también, con la idea fuertemente economicista y de que el mercado es la clave del orden social. ¿No? Eso es parte del discurso ultraliberal. Tampoco era desconocido en la Argentina, y de hecho aparecieron Venegas Lynch, por ejemplo, padre e hijo, eran columnistas del diario La Nación. No en algún momento, no, durante años. Por lo tanto, ¿existía ese discurso? Existía ese discurso. Ese discurso anticasta, ¿es una invención local? No, tiene una historia. No sé si Milei la conoce, por otra parte, porque él no parece ser una persona muy culta, sino es en el terreno cuando tiene que hablar de los dólares, de la plata, qué sé yo cuánto, como ocurre con los economistas y con el discurso economicista. Pero la vida social no se funda, no echa raíces solo en la economía. Esto no ocurre acá, en Argentina, no ocurre en Estados Unidos. Así, cualquier país capitalista en que pienses no funciona sin otras esferas, claro, de la vida social, de la vida pública. La solidaridad
no es un rasgo de la cultura es que ponga al mercado en el centro. Sin contar Pero, que las capas parasitarias que están marcadas ahora son enormes masas de población muy vulnerable que nutre ese 40-45% de pobreza. No son curas políticos. Sí, no, claro. No, pero no está pensando en los parásitos, porque ¿qué piensa Milei? Que los que alimentan es los que tienen clientes. O sea que es gente que vive de lo que este señor reparte porque tiene el cargo tal, y eso le permite volver a ser votado, volver a ser elegido intendente. No quiero acá poner. Quiero contarle una. Porque si no digo, no, qué locura. Sí. Déjame que te pregunte esto, que es, vuelvo al comienzo, de 40 años de democracia, se habla mucho de las deudas pendientes de la democracia, ¿no es cierto? Para poner ese tema, ¿cuáles serían esas deudas pendientes de 40 años de democracia? Para mí están en el campo de los derechos sociales. Sí. ¿No? Yo creo que se ha avanzado mucho en otros terrenos. Voy a un ejemplo así, el que me viene a la cabeza inmediatamente. Matrimonio igualitario, ¿no? Esa es una conquista cultural importantísima. Ahora queda muy lejano la ley del divorcio. Sí. Uno puede decir, bueno, ¿cómo no va a haber divorcio? Sí, pero no, durante mucho tiempo siempre, no hubo. Claro. De modo que hay conquistas en ese terreno de derechos de diferente carácter en los que se ha avanzado. Pero donde tenemos de nuevo, y es un problema del capitalismo, el problema de producir una desigualdad que se creyó durante un tiempo, que esas desigualdades se iban a achicar con el curso del desarrollo. A ver, yo pertenezco por razones de edad a la Argentina del progreso. ¿Esto qué quiere decir? Que se creía, era como sentido común, que vos ibas a estar mejor que tu papá y que tu hijo iba a estar mejor que vos, ¿no? Esto era más o menos. Sea porque era bueno en el comercio, o era bueno elegía una profesión, iba a ser así. Y que ese era el camino. Y eso era, ¿cómo decirlo? Como respirar. Era un hecho natural. Después se va a comprender que ahí no había nada natural, que era un hecho histórico y durante mucho tiempo, durante una parte grande del siglo XX, la Argentina tuvo esa especie de sentido común en que, como digo, el hijo estaba mejor que el papá y el hijo del hijo iba a estar mejor. Eso entró en crisis. Pero sobre todo en la segunda posguerra, después del 45. Acá tuvimos el 46, comienza el peronismo. Entonces, la socialdemocracia en Europa y algunos regímenes populistas como el peronismo acá cumplieron un rol importante en la generalización de la justicia social y de los derechos. Esa etapa de lo que se llama el Estado benefactor, welfare state, se terminó. El capitalismo conoció un giro en las últimas décadas, en todas partes. Acá en la Argentina se advirtió eso un poco tardíamente. El fin de la Unión Soviética significó que la amenaza que venía del este ya no existía y por lo tanto ese papel que tenía la socialdemocracia, que eran partidarios de reformas que al mismo tiempo impedían que esto fuera a manos de los comunistas, el derrumbe de la Unión Soviética terminó con esa amenaza
En fin, distintas causas de diferente naturaleza contribuyeron a esta nueva situación. No voy a hablar de los cambios tecnológicos que también alteraron el mundo, que se volvió, como se dice ahora, globalizado. Creo que, de nuevo, pero hoy si yo me pongo los ojos en la Argentina, y la cuestión social es para mí la que hoy tiene prioridad. Y que está con un desafío, ¿no? Doble desafío, porque también estamos en un estancamiento económico, digamos, hace mucho tiempo, pero además un mensaje de Milei, de los Venegas Lynch, digamos, es que ponen en discusión lo de un ministro de la Corte, que eso que estás diciendo vos, es decir, donde hay una necesidad, no hay un derecho. Sí. Carlos, ayer hablábamos informalmente, y ahora te lo voy a decir al aire nomás, pero porque quedó pendiente nuestra charla más privada, que es Entonces lo hace público. No, pero lo voy a hacer público, porque personajes como este permite, porque además, bueno, estuvimos hablando de Juan Carlos Torres y todo eso, que Juan Carlos Torres dice una cosa muy impresionante: después del que se vayan todos, vino que venga cualquiera. Claro. Es genial lo que dice Juan Carlos Torres. Pero no, al margen de eso, yo decía que como firmaste vos un documento de intelectuales argentinos a favor de la República, recordamos todos, los correntinos sobre todo, recordamos tus orígenes de izquierda, ¿no es cierto? Esto de izquierda revolucionaria, además, ¿no? Está manifestado además en tus trabajos, está manifestado en una biografía preciosa que escribiste en la colección lectora de Ampersand. Entonces el punto es saber, veo también que hay muchos, y que decía ayer, muchos intelectuales como vos, de peso importante en este país, que han tenido este camino, ¿no? Que es de estas izquierdas hacia lugares republicanos. ¿Cómo fue eso y por qué? Bueno, tal vez lo primero que hay que decir es ¿por qué? ¿Pero por qué pregunto esto? Y acá además en la radio. No, el radicalismo, en el sentido radical, como dicen los ingleses en inglés, ¿no? No me refiero al Partido Radical. Sí. El radicalismo ideológico político fue un hecho extendido, no como creíamos nosotros, no tan extendido como creíamos nosotros, pero una tendencia que crecía en una expectativa generalizada, que no se limitaba a la izquierda, que se estaba en una era de transición hacia un mundo mejor. Eso era como un sentido común en 1960, 1961. Si uno escucha, yo escuché hace pocos días, a raíz de, no me acuerdo qué, pasaban palabras del discurso de Kennedy. Y el discurso de Kennedy es lo que uno diría hoy, un discurso progresista. Uh-huh. Bueno, por lo tanto, eso estaba. Sí. Y la cuestión era, ¿quién iba a dar respuesta a estas demandas? ¿El progresismo liberal, le hace Kennedy, o la izquierda? Y dentro de la izquierda, ¿qué izquierda? Muchos, era parte también del aire de aquel tiempo, nosotros creíamos que no era solo de una parte, sino que estaba extendido, que iba a venir de unas transformaciones radicales de la sociedad argentina. Muchos hicimos un aprendizaje en los años 70, bajo la dictadura, y después con el mensaje de Alfonsín, que fue el sinónimo del mensaje de progresismo. Con la democracia se come, con la democracia se educa, etc. Que quedó así como la esperanza. Pero esas tres definiciones resumían lo que es la creencia de un sector amplio. Muchos de los que votaban al peronismo también tenían la misma creencia en que con la democracia se come, o solo vale la pena una democracia que permita que la gente coma.
¿Qué pasa después? Hablaba hace un rato de los trastornos que sufre en el mundo esto, por una conjunción de factores que van a conspirar tanto contra la idea del Estado benefactor. Una de las cosas que Milei golpea es contra esa idea, la idea del Estado que desempeña un papel en que cubre la deficiencia de lo que produce solo el mercado. Este tiempo fue también un aprendizaje para muchos, entre los cuales me incluyo, para hacerme pasar de una izquierda radical a la idea de una izquierda yo diría una izquierda reformista, en un marco liberal democrático. Es importante porque hay una diferencia entre la revolución y la reforma, ¿no? Esto es fundamental y se discutió mucho en los 60. Así es, ¿no? mucho en los 60, en los 70. ¿no? Los 70. Bueno, sí, y formé parte de un grupo, me acuerdo que en el año 84, en el clima alfonsinista, un grupo, creamos una institución que tuvo su importancia en el medio intelectual, no digo de la Argentina, sino de Buenos Aires, que se fue el Club de Cultura Socialista. Y el Club de Cultura Socialista ya declaraba en su exposición de sus principios la democracia como un elemento. El principio socialista, y después evita la palabra revolución. Así es, ¿no? Sí. Y se quiere, como llamar, reencontrarse con ciertos mensajes del discurso socialista que habían sido perdidas en la versión radical o comunista o maoísta, etc. Y jugó un papel en el espacio cultural ¿Quiénes de estaban? Buenos Aires. Bueno, eran nombres importantes en ese momento: José Aricó, que había creado la revista Pasado y Presente, que fue una de las grandes revistas de la izquierda de los años 60. Estaba Juan Carlos Portantero, un importante sociólogo. Trabajó sobre el peronismo. Con Alfonsín trabajó. Sí. Bueno, Beatriz Arlo. Bueno, había gente más que tenía una figuración más pública y otra menos, pero en general fue un núcleo activo, que se peleaba también, que sí que discutía, no que te decía, che, que bueno. Porque, a ver, los intelectuales son como especialistas de peleas, ¿no? Solo que son peleas discursivas, y que eso está bien que se quede en el campo discursivo. Pero es así, el asunto del pero. Sí, está bien lo que decís, pero ¿no? Ese es el rasgo del... Bueno, ese era un clima de época de los 80, ¿no? 80. Y ahí hubo un cambio. Un cambio. Bueno. Más bien socialista, republicano. Bueno. Democrático, vamos a llamarlo. Democrático. Eso. Bueno, pierde Alfonsín, no su Angelos, el candidato del radicalismo, gana Menem. Y Menem sube con una promesa la de una revolución productiva, con una idea muy fuerte del industrialismo, de reactivar pero de pronto la inflación no para y está a punto de llevarse a su gobierno como el viento lleva las casas, el techo de las casas. Yo no sé si él ya lo tenía en mente. Acababa lo que era ministro de Relaciones, no, era ministro, desempeñaba un cargo ya en el gobierno de Menem, no me acuerdo cuál. Y le da el ministerio y cuando le da el ministerio hizo un reconocimiento de que a sus ojos no había salida sin las reformas neoliberales. Uno puede decir, pero esto comienza ahí. Si uno retrocede un poco, encuentra que Menem tenía un mensaje que era va a verlo
al almirante Rojas. Si uno tuviera que contar cuál era el símbolo del antiperonismo en la Argentina, el almirante Rojas. Va a verlo, está enfermo, lo abraza, le da un beso. Wow. Incorpora a la constelación de sus alianzas a la UCD. Y después la hija de Álvaro Sogaray se va a incorporar al equipo de gobierno. Bueno, uno puede decir, hace un giro pragmático, hace un giro de derecha, hace un giro pícaro. Ya se abren todas las cosas sobre... Pero fue un giro. Y uno podría contrastar. Había una visión alfonsinista de la solución de la cuestión argentina. Y había una visión menemista. Y que se verificó en el modo que trataron la cuestión de la violencia de los años 70. Para Alfonsín, las cabezas de esas dos violencias debían ser juzgadas. Sí. Para Menem, las cabezas de esas dos violencias debían ser amnistiadas. Y era la única manera de restablecer la amistad política en Argentina. Bajo su gobierno se trajo a Rosas, los restos de Rosas, sí, a la Argentina. Que era también una manera de contribuir a que esa vieja querella, ya no es la querella, esa Rosa, anti-Rosa no existía ni siquiera sí, historiográficamente, pero bueno, simbólicamente, ¿quién encarnaba Rosa? De modo que diría que Alfonsín y Menem encarnaron como dos perspectivas. Y Menem logró una autocrítica del jefe del ejército como nunca se había conocido. Entonces, con las ventajas que te da la distancia, el paso del tiempo, yo era antimenemista, tengo que decir, bueno, mira, cuando Seineldin se volvió a levantar, lo reprimió como nadie nunca había reprimido un levantamiento militar. Murieron muchos suboficiales y oficiales, y no hubo más levantamiento. Sí. Bueno, esto es lo que yo te diría. Bueno, Carlos, estamos repasados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero invitamos, ¿no? Es decir, Carlos va a estar este viernes a las 19:30 en la Facultad de Medicina, en el Salón de Actos, para dar el cierre a toda una cantidad de actividades que se hicieron en la universidad por los 40 años de democracia. Carlos va a hacer ese cierre este viernes a las 19:30. Carlos, gracias. Carlos Altamirano pasó por acá. Cerraría con el título que nos tiró Carlos para estos 40 años. 40 años de democracia, dice, una aventura de vivir juntos. Con eso nos vamos, con el título de Carlos.